Ok. ¿Qué otra cosa? Estoy compartiendo ya pantalla, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, Sí, licenciada. Betsy. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer, ya leyeron ustedes, les va a parecer mucho más sencillo lo que vamos a ir viendo. Aquí tenemos el mapita de Corinto, ¿verdad? Donde queda prácticamente es un puerto, una isla, ¿verdad? Está entre Grecia y la pueden ver ubicada en esta parte de aquí, en la parte del mar Mediterráneo, del mar Egeo. Aquí un poquito tienen la forma. Aquí la tienen más clara, ¿verdad? Es una pequeña isla, un puerto también, ¿verdad? Hay un canal aquí. Y aquí veían ese canal, aquí lo vieron anteriormente. Aquí está ese canal, ¿verdad? Entonces aquí ya lo ven como en el mapa, ese canal de Corinto, el Mar Egeo, el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces tenemos en el extremo de Grecia. Es un poquito para que ustedes se fijen de que hasta dónde llega el Evangelio en aquel momento, ¿verdad? Claramente se tienen que dar cuenta que aquí hay un cambio grande de cultura. Fíjense que eso es muy importante que ustedes vayan tomando nota, porque a veces nosotros leemos muy superficialmente y pensamos, bueno, Pablo fue, llevó el Evangelio, bueno, y lo que ustedes quieran, pero otro idioma, otras costumbres, otra cultura, llevar el mensaje, pues no es fácil, ¿verdad? Y sin embargo, pues ya ven, tenemos el material ahí escrito de ese tiempo. Entonces, dice que Corinto es la capital de la provincia de Acaya y ahí vivía el procónsul romano, ¿verdad? Era una ciudad que había sido reconstruida por Julio César en el año 44 antes de Cristo. Era la ciudad más romana de toda Grecia. Es decir, que aquí la cultura romana estaba muy, pues ubicada, ¿verdad? Tenía dos puertos, Cencreas en el mar Egeo y el Lequeo en el Golfo de Lepanto. Se destacaba claramente, imagínense ustedes, si era puerto, pues hagan ustedes la idea. Los puertos, pues ya se dan cuenta ustedes la cantidad de culturas, de costumbres, la mezcla que hay, ¿verdad? Todo eso es una riqueza cultural, pero también es un problema en el sentido de que ustedes al llevar el mensaje, ¿verdad? Y hay mucho comercio de textiles, de metalurgia, cerámica, impuestos por el paso, juegos sísmicos, turismo cultural, erótico, religioso, ¿verdad? Entonces, Corinto, acuérdense que, por ejemplo, no sé si ustedes han oído la palabra corintiar, ¿verdad? Era pues una palabra decir, bueno, como relajarse, como retosar. Entonces era un puerto muy, donde había mucha gente, pero al mismo tiempo pues se vivía de todo tipo de forma. Entonces vean ustedes otra vez el mapa, ¿verdad? Para ir viendo todos los temas, vean aquí, y este está más chiquitito, pues casi lo mismo, ¿verdad? Cómo se expande. Y aquí ven ustedes esta parte, pues como quien dice las divisiones, cómo estaba dividido este pequeño istmo, ¿verdad? De Corinto. Para que ustedes se fijen la cantidad de costumbres, de cultura, como se pueden imaginar, habiendo dos puertos, pues cómo se va dando eh, cómo se va desarrollando la población. A mediados del siglo I después de Cristo ascendía a 500,000 de habitantes, o sea que si estaba poblado. ¿Por quiénes? Por romanos, por negociantes, por mercaderes, por marineros, por hombres libres,
por numerosos esclavos. Había una colonia judía. Esto es importante notarlo porque acuérdense ustedes que Pablo primero se dirigía a los judíos, ¿verdad? También había una gran mezcla de religiones, ¿verdad? Acuérdense que estamos en un ambiente politeísta, entonces si ahí estaban asentados los romanos, pues había gran culto de dioses romanos. Si formaba parte de puertos de Grecia, ¿verdad? También estaban los dioses griegos, las divinidades, también estaban los egipcios. Imagínense ustedes la cantidad de culto religioso. De hecho, era un pueblo religioso, pero politeísta, ¿verdad? Afrodita, Pandemos, la diosa de la lujuria, imagínense ustedes. También habían cultos fenicios. Ser como un corinto era equivalente a ser la perversión personificada, ¿verdad? Corintizar o corintiar o corintiasta o corintia, pues ya imagínense ustedes que era pues ser casi pervertido, ¿verdad? La comunidad judía pues rendía culto a Yahvé, ¿verdad? Según el libro de los Hechos, Pablo llegó a Corinto a inicios del invierno del año 50. O sea, vean ustedes que si fueron viendo la cronología, pues se van dando cuenta cómo es que se va desarrollando la misión, ¿verdad? Y como hemos dicho, siempre llegaba primero a los judíos. Se quedó ahí 18 meses. Conoció a Aquila y a Priscila y se hospedó en su casa. Después de ser rechazado por los judíos, Pablo logró muchas conversiones a la fe cristiana. Al final de su estancia fue denunciado ante el procónsul Galión de predicar una religión ilícita. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Galión no prestó atención a la demanda, pero Pablo prefirió dejar Corinto y salir para Éfeso con Aquila y Priscila. Esto lo vimos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, la primera carta a los Corintios, Pablo la escribe a final de su estancia en Éfeso. Claramente no escribe la carta cuando está en Corinto, ¿verdad? Sino que la escribe después, ya cuando había ya salido de ahí y hay problemáticas. Acuérdense ustedes que las cartas se escriben por algunas circunstancias y tienen los destinatarios específicos para problemas específicos. Entonces, más o menos en la primavera del año 57 después de Cristo, utiliza muchas imágenes relacionadas con la Pascua. ¿Por qué? Porque si escribe es un poquito la época de la primavera, ¿verdad? Para nosotros, marzo, abril, ¿verdad? Menciona por eso el tema de los ácimos y también compara la vida cristiana con los corredores del estadio. Vean ustedes de que va utilizando imágenes que pertenecen a la cultura para hacerse comprender, ¿verdad? Hoy nosotros lo leemos y pues, aunque conocemos los Juegos Olímpicos y todo eso, pero como que se nos va un poquito la creatividad de Pablo de utilizar las imágenes que ellos comprenden. Ese es un ejemplo para cuando nosotros evangelizamos o tenemos la misión, pues utilizar imágenes adecuadas, no repetir las mismas que existen, sino que adecuar el mensaje a las circunstancias actuales, que son muchísimas. Hoy la misión es un reto, pero igual lo fue en esa época, porque desen cuenta ustedes de dónde sale el mensaje y a dónde se dirige. Luego vean que ese mismo reto pasa cuando nosotros somos conquistados, descubiertos y conquistados. Es un reto también porque entra en culturas diferentes, en costumbres diferentes, en un continente pues nuevo. Y eso mismo tenemos hoy, en un cambio de época, ¿verdad? Nosotros tendríamos que poner mucha atención de que estas cartas nos van dando pues ciertas
luces para saber cómo se debe de misionar, cómo se debe llevar el querigma, ¿verdad? ¿Por qué escribe la carta? Pablo había escrito anteriormente una carta a los Corintios. Esa es una precanónica que no ha llegado hasta nosotros, tratando de corregir graves desórdenes. ¿Qué dice ahí entonces? Dice que la primera carta de los Corintios pues no es la primera, ya había una antes. Seguramente si ustedes leyeron con atención, ustedes se dieron cuenta de que hay una mención, ¿verdad? Pero de alguna manera no llegó a ser canónica, quiere decir que no entró en el canon del Corpus Paulino, o se perdió, pero él hace mención de esa carta. Ya había escrito entonces algo a ellos porque habían demasiados desórdenes. Es de comprender, porque si era un puerto, pues no se iban a cambiar sus hábitos, ¿verdad? De un día para otro. Como la situación no mejoró, pues gentes de la casa de Cloé le informan al apóstol sobre las discordias y divisiones, ¿verdad? ¿Qué habían? ¿Por qué? Porque parece que ya habían llegado ahí mismo otros predicadores, Pablo, Cefas, o sea, Pedro, ¿verdad? Apolo, y entonces la gente estaba tomando partido por distintos predicadores. Entonces Pablo percibe un serio peligro en la unidad de la iglesia. Fíjense que la unidad no quiere decir anular la diversidad. Claramente hay diversidad, claramente, ¿verdad? Porque, y ya vieron ustedes toda la gente que vivía, las distintas costumbres. Entonces hay una gran diversidad, pero en medio de esa diversidad, el mensaje es el mismo. Solo hay que adaptarlo, acoplarlo, saberlo llevar a la necesidad y a la forma comprensible de esa cultura. Habían abusos, ¿verdad? En esas comunidades. Acuérdense ustedes que iglesia es una comunidad. Aquí también tienen que notar algo. Por ejemplo, cuando Pablo tenemos las cartas a Éfeso, a Gálatas, a Corintios, vean que son comunidades, ¿verdad? O sea, iglesias son comunidades. Entonces esas comunidades no, aunque él se dirige primero a los judíos, pero no tienen la costumbre oriental, porque entonces aquí el evangelio ya llegó a Occidente, ya tiene otro enfoque, otro razonamiento. Entonces, vean que estos abusos tenían que ver con muchos temas de costumbres, ¿verdad? Pues prácticamente habían pleitos, desórdenes, la celebración eucarística, vean cosa interesante, ya se celebraba esta gran celebración ya de la Eucaristía. Fíjese, ¿qué fue lo que dijimos? No hay ningún evangelio escrito y sin embargo la celebración litúrgica ya se realiza. Fíjense, y hay desórdenes en esa celebración. O sea, la gente no lleva el sentido de lo que está viendo ahí. Tienen un comportamiento laxo, es decir, pues como es un puerto, pues ellos viven abiertamente su sexualidad, incluso dentro de la familia, como incestos y otro tipo. Y entonces todo eso, pues parte de ser cristiano, aunque esas son muy prácticas, muy comunes en esa cultura, pero ellos deben entender que no pueden continuar con esta práctica si quieren pertenecer al movimiento que está predicando Pablo. Entonces, fíjense que aquí hay otra cosa que ustedes deben de notar. No se trata de que el mensaje sea moral, ¿verdad? Pero sí se trata de que si el mensaje del resucitado les impacta y les impacta a la persona y quieren entrar a ese movimiento cristiano o de seguidores de Jesús,
pues hay ciertas prácticas que no van de acuerdo con ese seguimiento. Entonces tienen que cambiarlo. Si ustedes se dan cuenta, en esta carta van a encontrar la misma cosa que Juan Pablo decía, no más divorcio entre fe y vida, ¿verdad? O sea que el seguimiento, el discipulado, implica esa conversión. Pero no es solo de temas morales, sino que básicamente hay un tema doctrinal, ¿verdad? El orden de la carta sigue un esquema teológico, o sea, hay una interpretación. La teología es una interpretación de la historia, entonces ellos, de la historia que se está viviendo, de la historia incluso de Jesús, entonces Pablo trata de acomodar esa historia a la realidad que está viviendo, que viven los corintios. Entonces, este esquema de este contenido doctrinal tiene un carácter pastoral, ¿verdad? O sea, de pastor que va acompañando, aunque esté lejos, ese seguimiento. Fíjense que eso todavía nosotros lo tenemos cuando los papas escriben cartas, son encíclicas, son cartas apostólicas o cartas doctrinales. Entonces los papas, nosotros no las leemos, claramente. Si nosotros las leyéramos, nosotros entenderíamos cómo va toda esta, cómo se vive en nuestro contexto, en nuestra época, cómo se vive la santidad, cómo se vive el seguimiento de Cristo, de qué manera se entiende a María, Madre de Dios, a Jesús, Salvador y Redentor. Es una cosa parecida, ¿verdad? Por eso en las cartas de los papas dice cartas pastorales, cartas encíclicas, a veces son catequesis. Existe todavía eso hoy, ¿verdad? Pero lamentablemente a nosotros no nos gusta mucho leer, ¿verdad? Entonces no estamos enterados. Y luego nosotros decimos, ¿por qué no enseñan? ¿Por qué no dicen? Sí enseñan, sí dicen y sí hay material. Nosotros no lo leemos, pero sí existe. La primera parte de la carta aborda diversos abusos. La división, como ya dijimos, hay distintos predicadores y las personas más se van por el gusto del predicador, no tanto por el mensaje. También hay división entre los fieles por esa razón, ¿verdad? Eso también pasa hoy. ¿Se dan cuenta ustedes de que a veces porque se pertenece a un movimiento, ya sea carismático o ya sea del Opus Dei, ya sea cualquier otro, ¿verdad? De colores o catecúmeno. Entonces la persona está bien que exprese su fe desde ese movimiento, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? No tendría que existir divisiones. Y a la hora de vivir el mensaje, pues se tiene que vivir de la misma manera. El tema del incesto, los pleitos que habían entre cristianos, las faltas morales, ¿verdad? Que no es lo central, porque parece que a veces como que le damos mucha énfasis a esa parte y dejamos las demás. La segunda parte responde a las cuestiones planteadas por los corintios. ¿Cuáles eran los problemas? Si era importante, pues mejor no casarse o el matrimonio. Otro tema en su momento era qué pasaba, ellos eran religiosos, pero politeístas, por lo tanto ofrecían sacrificios y esos sacrificios pues eran animales que sacrificaban a los ídolos, como no quemaban toda la carne, la que quedaba la vendían. ¿Verdad? Entonces el problema era si cuando ellos compraban en el mercado esta carne, pues estaban comulgando con los ídolos, ¿verdad? O sea, formaban parte. Luego, cómo se celebraba ya la Eucaristía, cómo era la situación de las mujeres dentro de esa comunidad. Fíjense, aquí va todavía mucho más fuerte, puesto que ya no estamos en Oriente, sino en Occidente, el papel de la mujer occidental es muy diferente al de la mujer
oriental, ¿verdad? La de Occidente, o sea, de la parte de Europa. Entonces, ¿cómo es que iba a vivir esta realidad en estas comunidades? Luego, el tema de la gracia y de los carismas, y aquí pues entra básicamente el tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Los carismas, los dones, la resurrección de Cristo, cómo entenderla, qué significa. Fíjese que aunque este es un tema central en el cristianismo, aquí no todos los seguidores hoy no solo no lo entienden, sino que también no lo creen, ¿verdad? Hay personas que incluso van a la Eucaristía o son activos en la iglesia y de alguna manera, pues su manera de pensar es que a saber si hay resurrección, a saber qué va a pasar, o sea, es interesante darse cuenta que ya desde el primer momento el tema de la resurrección porque Pablo va a llegar a decir, ¿verdad? Que si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Entonces, ¿de qué manera la resurrección de Cristo afecta nuestra realidad histórica? ¿Qué tanto nosotros tenemos una actitud esperanzadora ante el momento de la muerte, ¿verdad? O si eso a nosotros, como que si fuéramos paganos, pues no nos da ninguna esperanza, sino que al contrario, desesperación, incluso muchas personas, incluso si muere alguien muy cercano y muy querido, pues hasta se pelea con Dios, ¿verdad? Porque el tema es por qué me lo quitó, por qué me pasó. En el epílogo mencionan la colecta para la iglesia de Jerusalén y los proyectos de viaje de Pablo. Entonces, ahí vamos con la carta, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar aquí. Estos es para que tomen nota, por favor, estos pasajes. El pasaje de Primera Corintios, capítulo 11, del versículo 2 al 15, del versículo 17 al 29. Primera Corintios 11, del 2 al 15 y del 17 al 29. Y luego el capítulo 12, del 12 al 30, y luego el 14, del 1 al 25. Eso no es que me tengan que entregar ustedes ningún trabajo, pero sí lo van a leer con notas de pie de página, como ustedes ya leyeron la carta de corrido, no sé cómo la leyeron, pero para fijarse en estos pasajes. Y aquí vamos a ver, pues, los principales puntos doctrinales de la primera de Corintios, de la primera carta a los Corintios. La necesidad de huir de las falsas filosofías humanas y de la vana ostentación para abrazar la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Acuérdese, es Grecia, ¿verdad? Entonces ahí la filosofía, ¿qué es la filosofía? Pues es una sabiduría del pensamiento humano. Y entonces las personas se sienten pues sabias, ¿verdad? Acuérdense ustedes los filósofos griegos, ¿verdad? Y entonces, pues ostentan el tema se sienten orgullosos de la predicación, de poder tener facilidad de palabra, ¿verdad? Y querer llevar el mensaje. Entonces, pues básicamente Pablo va a decir, bueno, esto no es lo fundamental, ¿verdad? El mensaje lo tiene que entender cualquier persona sencilla de cualquier lugar. No es algo tan complicado. Luego, la obligación de apartarse de toda avaricia. Es decir, vean ustedes hasta el día de hoy, muchos de los males, incluso de nuestro país, que se llama un país pobre, pero no es un país pobre, es un país empobrecido. ¿Por qué es empobrecido? Porque ha sido saqueado a través desde que fue descubierto y conquistado hasta el día de hoy, ¿verdad? Y todo por la ambición, por la avaricia, por la codicia. Entonces la obligación de apartarse de eso. ¿Por qué?
alguien tiene que pagar lo que otros se gastan, ¿verdad? Entonces, el tema no es tanto, aquí fíjense, este es un tema que en los evangelios no se había tocado con el énfasis, pero por eso ustedes tienen que ponerlo en contexto con Corintios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le da importancia al tema de la virginidad? Porque ya vimos anteriormente de que si era un puerto, pues entonces la gente vivía su sexualidad de una manera muy laxa. Pero eso, si ustedes se fijan, en los evangelios posteriores, que va dirigido, pues sí va dirigido uno a Grecia, el de Lucas, va dirigido a Roma, pues no es tanto el énfasis que se le va dando en el evangelio. O sea, aquí vamos viendo ya Pablo, la interpretación que va haciendo y el tema de los casados y las viudas, que bueno, tienen que mantenerse un poco, pues, conformes si están casados con la persona que se casan y si son viudas, él sugiere que mejor no se vuelvan a casar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a presentar como doctrina, acuérdense que estamos viendo aquí doctrinales, que el cuerpo, pues, es el templo donde habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el criterio sobre su asistencia a los cultos paganos. Es decir, que si comen de estas carnes sacrificadas, pues él dice, miren, si ustedes entienden que no están comulgando con estos ídolos, pero si hay alguien que se va a escandalizar, pues el criterio es no lo hagan, no tanto por ustedes que saben que no hay ningún problema, sino por el otro que no lo va a comprender. Entonces, estos criterios sobre la Eucaristía, o sea, acuérdense ustedes de que la Eucaristía estaba formada por dos momentos. Pues en un momento la reflexión que se daba muchas veces en la sinagoga y que, porque acuérdense que Pablo iba a las sinagogas, o sea que donde estaban los judíos, ¿verdad? Y luego la comida, que era el ágape, se celebraba en las casas. Entonces, aquí vemos que en estos ágapes, habían pues abusos de esas celebraciones, ¿verdad? Y divisiones. Y entonces Pablo va a hablar de la confesión de la fe en la presencia de Jesucristo, o sea, en el tema eucarístico, que realmente no es un recuerdo. Aquí hay que tomar en cuenta la palabra que se usa en las Eucaristías, que es un memorial. Si ustedes se dan cuenta, ese es un tema jurídico. Un memorial es una palabra jurídica, ¿verdad? Eh, que no es precisamente un recuerdo, sino un hacer presente, una realidad a través de gestos, a través de signos y sobre todo a través de la oración, ¿verdad? Porque la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía se presenta en el momento de la epíclesis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una oración que el sacerdote hace junto con el pueblo, el sacerdote la preside, pero lo hace junto con el pueblo que está ahí reunido pidiéndole a Dios que envíe su espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces ese es un momento sumamente importante porque ahí se hace presente la Trinidad, ¿verdad? Entonces no es un recuerdo, sino que es a través de la oración, una súplica que se le hace al Padre para que a través del Espíritu haga realidad y cambie el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, claramente que no toda la gente entiende eso, ¿verdad? Puesto que no se vive con ese sentido profundo de que en ese momento es Dios el que está ahí y que luego nos vamos a alimentar de ese mismo cuerpo y de esa misma sangre, ¿verdad? Anteriormente en la Eucaristía, pues nos hemos alimentado de la palabra. O sea, la Eucaristía es una celebración, es una fiesta, porque nos alimentamos de Dios,
¿verdad? Ese es el verdadero sentido. Tenemos un encuentro personal con Él y desde ese encuentro, pues nosotros vamos felices, pues es como cuando vamos a encontrarnos con alguien muy querido, ¿verdad? Y entonces, entre los carismas del Espíritu, pues la caridad es la más, es la excelente, ¿verdad? Es el carisma por excelencia. Entendiendo la caridad no como limosnas, sino que realmente como amor, caritas, ¿verdad? Y confirma finalmente la fe en la resurrección de los muertos. Es decir, Jesús ha resucitado como primicia, pero luego ese es el primero que resucitó, pero luego seguimos nosotros porque formamos parte de su cuerpo. A través del bautismo, nosotros nos hemos insertado en el cuerpo de Jesús, somos miembros de su cuerpo, Él es la cabeza y también formamos parte de la comunidad, ¿verdad? O sea, toda la comunidad, y está, ven ustedes este dibujito, ahí estamos todos, ¿verdad? Insertados en ese cuerpo. Y todos, nuestra función es alabar, agradecer, ofrecer al Padre los méritos que Jesucristo ha hecho a favor de nosotros, ¿verdad? ¿Van conmigo hasta aquí? Otro tema importantísimo es entonces el tema de la comunidad. La realidad de la comunidad, cómo nos adherimos a ella. Y ver cómo, y porque Pablo hacía eso, y esa es la experiencia de Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, perseguir a los miembros de la comunidad es perseguir a Cristo. Así se comprende cómo la iglesia estuvo tan presente en los pensamientos, el corazón y la actividad de Pablo, ¿verdad? O sea, las comunidades. Advierte a los corintios que la comunidad de Corinto no es una entidad separada de los demás creyentes en Cristo. O sea, todos, aunque haya una diversidad de culturas, de costumbres, de entender las cosas, hay una unidad, ¿verdad? Aunque estén separadas en continentes y en otras tantas formas. Esta única iglesia hay una sola, ¿verdad? Hay una gran diversidad y en ningún momento se ha tratado de unificarla. La diversidad se mantiene, pero la diversidad no tiene que provocar división, sino que todo el mundo debe de comprender y debe de respetar y formar una fraternidad como hijos, ¿verdad? Entonces hay una sola iglesia. Pero fíjense cómo es el contexto. Él está hablando de una unidad en la diversidad, ¿verdad? No está anulando la diversidad, está llevando un mensaje que es el mismo, un solo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Es uno, ¿verdad? Entonces, es lo que él intenta es que todos conozcan a ese Dios único que ha revelado el Señor Jesús. Para explicar la realidad de la iglesia, entonces recurre a imágenes, ¿verdad? Como el campo, como la edificación, como un edificio, como el cuerpo de Cristo, y donde no hay divisiones. Vean ustedes, todos los órganos están en el cuerpo, todos los órganos funcionan, pero todos están son diferentes, tienen función diferente, pero todos están unidos por lo mismo, ¿verdad? Cuando dice la persona colapsó, ¿qué quiere decir? Que sus órganos dejaron de funcionar. Con uno que deje de funcionar afecta a otro, afecta a otro. Entonces, lo mismo, ¿vea? Es una manera muy clara de entender qué es la iglesia, ¿verdad? Esta unidad no está reñida con la variedad de carismas, ni con la variedad de servicios, ni con la diversidad de costumbres o de cultura, ¿verdad? Porque todos buscan el servicio del bien común. Bueno, ¿alguna duda y pregunta de esta carta? ¿No? Se va a acabar en un momentito la primera parte. No, Yo sí le quiero hacer una preguntita, es con respecto a lo cómo
siempre Pablo se dirige a cómo deben ser las mujeres. Sí, pero acuérdese que estamos hablando del contexto. El contexto era un puerto. Entonces imagínense ustedes, aún hoy, ustedes van al puerto, ustedes fíjense cómo es que vive una joven o una mujer en un puerto, en primer lugar, por el calor, por tantas cosas. Estamos en Occidente, el Evangelio ha salido de Palestina, Oriente, donde las mujeres cómo se visten, cómo viven, no entran a las comunidades. Entonces él trata de presentar una manera más recatada de parte de la mujer. Ese es el punto. Cosa que en los evangelios no se ve ese punto. ¿Por qué? Pues porque ya se sabe cómo vive la mujer oriental, ¿verdad? Jesús no tenía que decir